tardes, gente de UTV. Yo les voy a hablar esta tarde sobre José Saramago y su libro El ensayo sobre la lucidez. Pero antes quería hacerles una semblanza de quién es José Saramago y por qué es tan importante, ¿no? Es uno de los escritores más importantes del siglo XXI, no solo por su literatura, sino por su actividad política y social. Él nace en 1922 en Portugal y murió hace poco, en el 2010. Es ganador también del Premio Nobel de Literatura. Él es tan importante por su polémica, no tanto religiosa como política, y eso puede demostrarse en esta secuela del libro que se llama El ensayo sobre la lucidez. Pero antes de leer El ensayo de la lucidez, uno tiene que haber leído El ensayo sobre la ceguera. Entonces, El ensayo sobre la lucidez trata sobre una ciudad desconocida, en realidad no tiene ningún nombre, donde hay unas elecciones municipales, pero la gente decide dejar todos los votos en blanco, y esto era muy importante porque si dejaban los votos en blanco no habría quien quedara en el puesto de gobernador. La gente como que toda se pone de acuerdo para dejar los votos en blancos y crean un caos social completamente, ¿no? Nadie puede ser electo si la gente no lo elige, un tipo de democracia muy extraño. Los gobernadores se ponen histéricos, los gobernadores comienzan a reprimir a las personas y comienzan a buscar quiénes son los culpables por haber hecho que la gente votara en blanco. Cuando encuentran a los culpables se dan cuenta que son los personajes del libro anterior, que es El ensayo sobre la ceguera, y comienzan a reprimir a la gente, comienzan a actuar de manera injusta con las personas, comienzan a poner estados de sitio y comienzan a hacer nuevamente las elecciones y nuevamente hasta que se dan cuenta que no pueden hacer las elecciones y llaman al gobierno para que militarice toda la zona y pueda reprimir a las personas. Luego se encuentran con que quienes habían sido en realidad los culpables o los inventores del voto blanco habían sido las mismas personas que habían quedado ciegas en el libro anterior. Y como habían quedado ciegas en el libro anterior y el gobierno no les había parado mucha bola, entonces estas personas deciden votar en blanco para poder sacar al gobierno. Descubren quiénes eran las personas que habían hecho esto y las reprimen y las mandan a matar a todas. Y el final del libro, por ejemplo, es maravilloso, ¿no? Como un perro, después de que un francotirador le dispara a una mujer en la cabeza, termina lamiéndole las lágrimas y termina lamiéndole la sangre que le sale por el cráneo. Ahora, hablando sobre la estructura de la escritura de Saramago, que para mí me parece muy importante, la estructura de un libro cuando se va a leer, él utiliza párrafos muy largos, por ejemplo, o describe muy poco las cosas y da mucha más acción en un libro que cualquier cosa. También intenta ser muy expresivo en lo que dice. Por eso ganó el premio Nobel, pues, porque él es corrido, es rápido para narrar sus historias, él no describe demasiado, y esa es la importancia del libro. Y también se podría leer el ensayo sobre la ceguera, ¿no? Que el ensayo sobre la ceguera trata sobre, en este mismo pueblo ficticio, que de repente las personas comienzan a quedar ciegas y es como una epidemia que se va regando, Si uno estaba en contacto con una persona que había quedado ciega, queda ciega instantáneamente, pero no era una ceguera normal, sino una ceguera blanca. Para comprender entonces estos libros, uno tiene que estar sumergido en todo el ambiente político de Europa, uno tiene que estar sumergido en todo el ambiente político de esta ciudad ficticia, y uno tiene que estar sumido también en la obra de Saramago. Entonces, no solo leer El ensayo sobre la lucidez, sino El ensayo sobre la ceguera.